título del mensaje: la palabra y la unción cumplen la profecía, la palabra profética de Malaquías 4:6 en nuestras vidas. La palabra y la unción cumplen la palabra profética de Malaquías 4:6 en nuestras vidas. Vamos a leer Malaquías 4. Bueno, vamos a leer desde el 2. Desde el 2, Malaquías 4, del 2 al 6. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ¿quién está hablando? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí vemos dos personajes mencionados: Moisés y Elías. Padre bendito, Espíritu Santo, toma el control y háblanos. Comenzamos, Señor, esta semana. Queremos pedir tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas y sobre el propósito de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos lo que llamamos la Semana de la Familia. Así es que la palabra y la unción cumplen la palabra profética de Malaquías 4:6 en nuestras vidas. Cuando Dios le dijo al hombre: quiero que trates bien a tu esposa, estamos comenzando la Semana de la Familia, todo va a ser de la familia, así es que escuchen la voz de Dios. Cuando Dios le dijo al hombre: quiero que trates bien a tu esposa, que la trates como coheredera de la gracia y de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Ay, pastor, yo no había leído eso. ¿Dónde lo dice? Me pone en 1 de Pedro 3:7. Y vamos a leer, va a haber mucha escritura en esta mañana. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El Espíritu Santo está hablando. El apóstol Pedro, por la unción del Espíritu, escribe: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Imagínense, mujeres, dice: vosotros maridos igualmente. Ya primero le había jalado las orejas a las mujeres, ahora le está jalando la oreja a los hombres y les dice: igualmente maridos, vivan sabiamente, dándoles honor a las mujeres como lo que son, un vaso más frágil, o sea, delicado, como a coherederas, son las herederas
juntamente con ustedes, varones, de la gracia, de aquel favor inmerecido de la vida, de la salvación, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que cuando un marido no trata bien a su mujer, sus oraciones automáticamente ¡plop!, canceladas. No pasan del techo de tu casa. Es que yo he estado pidiendo y rogando y le pido al Señor por mi trabajo, por mi aumento de sueldo, por mi empresa, por mi salud, por mi esto, por mi lo otro, y tienes tu historia de peticiones y todo. Dios las escucha, Dios las oye, sí, pero Él te dice, tienen estorbo. No pasa a la mesa de negociación ninguna de tus oraciones. Si se da cuenta Dios que lo que estás haciendo, porque Dios todo lo sabe. Es más, está contigo. Pero como estás en rebelión con su palabra, no tratando a tu esposa como debes de tratarla, tus oraciones tienen estorbo. Entonces, eso queda en la Semana de la Familia como un inicio de una enseñanza muy importante. Por eso estamos viendo que las relaciones para Dios son sumamente importantes. Dios dejó a la familia como el reflejo de lo que sucede en el cielo. Él anhela y deseaba que la familia reflejara la personalidad de la deidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entre ellos hay una perfecta unión de amor, de comprensión, de diálogo. La familia realmente tiene la bendición de poder reflejar la tolerancia, la paciencia, todo que nosotros debemos de tener. Más que todo es el reflejo de lo que Dios es. Él, un Dios de amor, de armonía, de perfección, de gloria, que está diariamente constante, el Padre con el Hijo con el Padre, tan unidos, tan íntimamente unidos. Dios no tenía necesidad de la familia humana. Él es en sí, podemos llamarlo una familia perfecta, pero quiso crearnos, quiso tener una familia humana, quiso tener alguien que lo reflejara, quiso tener alguien con quien platicar, quiso tener montones, aunque tenía los ángeles que ya había creado, quería tener montones de seres humanos que gozaran, porque a Dios le encanta con tanta riqueza, con todo lo que tiene, quería que hubiera miles y millones de seres humanos gozando las bendiciones que Él tiene para darnos. Entonces vemos que dentro de las relaciones hay otra relación a la cual Dios le puso no solo una condicionante, sino también le puso un premio. Y ahí la encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Efesios 6, versículos 1 y 2 dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué está diciéndole Dios a todos los hijos? Hijos, obedeced a vuestros, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí nos agarra a todos. ¿Quién no es hijo? Todos somos hijos. Hasta el más grande es hijo. A lo mejor tu papá o tu mamá ya no están presentes en este mundo, pero eres un hijo. Todos tenemos la experiencia de ser hijos y de haber sido hijos, de haber crecido, de haber desarrollado. Algunos están en el proceso todavía de su niñez, otros de su adolescencia, otros de su juventud madura, de su madurez, pero todavía tienen algunos la bendición de tener a sus padres. Y está diciéndoles: hijos, obedeced a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Y seguimos
continuamos con la meditación del Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, en la tierra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces vemos que nosotros vivimos y estamos en un reino sobrenatural. Nunca se te olvide, tú y yo como creyentes en Cristo, en Dios, como hijos de Dios, nosotros vivimos en un reino, y en un reino sobrenatural. Y en este reino sobrenatural, en este reino espiritual, este reino que tiene capacidad y acción sobre el mundo natural, porque el reino sobrenatural tiene poder y autoridad sobre el mundo natural para que las cosas se transformen, cambien, se muevan y sean hechas muchas cosas, aquellas que vemos como imposibles, sean hechas realidad. Y a eso le llamamos milagros. El mundo sobrenatural, el reino sobrenatural tiene autoridad sobre el mundo natural de tal manera que sucedan señales, prodigios y milagros. Por eso cuando tú haces ciertas cosas en este mundo, en este reino, se activan algunas de tal manera que si nosotros hacemos ciertos actos como actos de obediencia, así es tan sencillo, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, cuando tú haces actos de obediencia, se mueven, las cosas cambian, las cosas se transforman por cuanto tú hiciste y cumpliste un mandamiento, una orden de parte de Dios. Por eso vemos lo que decía la palabra: hijos. La honra a los padres es reconocer que la honra tiene un valor en nuestras vidas que puede provocar, o yo diría más bien que provoca que Dios nos bendiga. Y por eso debemos de hacer, además de honrar a nuestros padres, por eso debemos de hacerlo, y además de honrar a nuestros padres, sabemos que es obedecer a Dios. Y por esa obediencia honramos a nuestros padres y honramos a Dios. Es doble. Y Dios nos bendice doblemente, porque hemos honrado a nuestros padres en obediencia a su mandamiento, y al obedecer el mandamiento de Él, lo honramos a Él. Entonces es una doble honra cuando tú obedeces a Dios. Entonces la promesa de la bendición de la obediencia viene sobre tu vida, pero estás honrando al Padre eterno por cuanto le obedeces a Él, y Él tiene bendiciones especiales para ti. Por eso Dios tiene determinados premios y recompensas. Y el día de hoy tú lo vas a recordar como un día, un momento donde Dios intervino en tu casa, donde Dios metió la mano en tu hogar. Vas a recordar este día si tú estás expectante, atento para escuchar la voz de Dios, y haces el clic, la conexión con Él en su espíritu dentro del reino sobrenatural que se está moviendo poderosamente en esta mañana. Entonces vas a ver cómo Dios está poniendo su mirada, su oído y todo su corazón en tu familia y en tu hogar. Tu familia y tu hogar van a ser afectadas a causa de lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Si estás atento y dejas que su palabra afecte tu corazón. Decíamos que el mensaje se titulaba: la palabra y la unción cumplen la palabra profética de Malaquías 4:6. Que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que la bendición que Dios tiene en la tierra para nosotros no se convierta en maldición.
¡Wow! Porque dice que si no hay eso, dice la palabra, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, dice Jehová de los ejércitos, y hiera la tierra con maldición. Si no hay eso, dice que entonces Dios va a herir la tierra con maldición. Ya no va a dar las bendiciones que Dios tenía a través de este mundo, de esta tierra, en fruto, en ganados, en riquezas. Porque ¿de dónde nace la riqueza? De la producción de la tierra, de los campos, de los peces, de las aves, de los animales, de los ganados, de las ovejas, del todo es lo que produce. Entonces, si queremos toda la riqueza que Dios tiene para bendición de nuestras familias y todo, tiene que haber un restablecimiento de la comunión de los padres para con los hijos. Si no, de entrada ya vemos que los hijos vamos a tener una recompensa de bendición, larga vida y prosperidad en la tierra si hacemos su voluntad y honramos a nuestros padres. Si no, va a haber algunas cosas o alguna que vamos a ver en esta mañana aquí. La maldición sobre algunos hijos. Triste, doloroso, pero ese es un Dios que nos ama, un Dios que advierte, un Dios que corrige, un Dios que quiere que la familia camine en victoria. Por eso, en todos los hogares y en las familias, Dios va a manifestarse en esta mañana poderosamente, porque si tú le abres el oído y tu corazón a su palabra, le estás abriendo el oído y tu corazón a la presencia misma de Dios. Por eso veíamos que la palabra y la unción, y él decía, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero leíamos en esa porción de Malaquías 4 del 2 al 6, cuando la leímos les dije, pongan atención a los dos personajes. Uno era, y dice, acordaos en el versículo 4 de Malaquías, acordaos de la ley de Moisés, el cual encargué de en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿De quién está hablando? De Moisés. Y luego dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Entonces, dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, que fue el encargado de darnos la ley, de darnos los mandamientos y de explicarnos toda la relación que debíamos de tener con Dios, en obediencia de todos sus preceptos, mandamientos y estatutos. Moisés representaba la palabra, la ley escrita. Elías venía representando la unción del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios está conjuntando estos dos personajes para hablarnos de que Moisés es la palabra y que Elías es la unción del Espíritu Santo. De tal manera que encontramos a Moisés diciendo, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, y serás prosperado. La prosperidad de los hijos depende de la honra que le den a los padres, de la calidad de la relación que establezcamos con nuestros padres. Por eso encontramos allí en Éxodo 20:12 este mandamiento. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién está escribiendo en Éxodo? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios se los dictó a Moisés, pero es Moisés. Volvemos a hablar, es Moisés el que está dando la palabra y que está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres tener una vida próspera y ser bendecido por Dios? Asegúrate de estar honrando a tus padres. No importa qué edad tengas, si tus padres todavía viven, debes de honrarlos. Y aquellos que son padres y que sus padres ya no viven y tienen hijos, acuérdense
de que tienen hijos que Dios puso para que los honraran a ustedes. Y la bendición de Dios, vamos a ir continuándola para que nosotros como padres podamos dejar herencia, lo que la tierra estaba produciendo para bendecir a la humanidad, nosotros se la podemos dejar como herencia a nuestros hijos. Por eso, seguimos continuando el pensamiento. Hijo, asegúrate de estar honrando a tus padres. Honrar a tus padres no solo es respetarlos. Honrar es valorarlos. Honrar es aceptar su autoridad. Honrarlos es tratarlos con respeto. Honrarlos es cuidar de ellos. Y vamos a ver algunos textos. Ahora sí me disculpan los que están allá atrás. Les voy a dar unos textos nuevos. Es que les entregué una lista de textos, pero ahora ya me estoy saliendo de la lista. Vamos a ver, valorarlos. Dios está poniendo que lo tengamos. Proverbios 7 del 1 al 2. Hijos, todos los que son hijos y tienen sus padres, escuchen. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Guarda mis mandamientos. Valora la palabra de Dios que te está diciendo que honres a tus padres. Ahora vamos a ver un texto acerca de aceptar su autoridad. En Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿En qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Siempre queda la enseñanza de que cualquier mandamiento de nuestros padres y de nuestra autoridad que vaya por encima de lo que Dios ha establecido, en ese momento deja de tener poder y autoridad sobre nuestras vidas. Por ejemplo, si nuestros padres nos dicen no mentirás, si nuestros padres nos dicen no mentirás, o debemos de obedecerlos no mintiendo, porque Dios dijo no mentirás. Pero si Dios te dijo no robarás, y tú le dices a tu hijo ve y roba porque necesitamos comer, vete a la calle y a ver quién le bajas el dinero y traes para que haya comida en la casa, ¿qué le vas a decir? No, papá, eso no es un mandamiento de Dios. No me puedo sujetar, aunque la Biblia dice obedecer a vuestros padres en todo. Pero se supone que ese todo es aquello que esté correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quedó claro? Muy bien, continuamos entonces. Valorarlos, porque Dios dijo, valora a tu padre, acepta su autoridad, obedéceles en todo, trátalo con respeto. Además, vamos a ver ahorita aceptar su autoridad en Lucas 2:51. ¿Quién fue uno de los primeros que aplicó esto en su vida? Imagínense quién, no uno de los primeros, imagínense quién fue el que aceptó esto en Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿De quién está hablando? De Jesús. Imagínense, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿qué hizo? Jesús mismo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando era jovencito, tenía aproximadamente 13 años de edad cuando ese jovencito de 13 años, dice la Sagrada Escritura, que estaba sujeto a ellos, sujeto, en obediencia, en amor, estaba dependiendo y sometido totalmente a ellos. Y Jesús siempre glorificó. Por eso el diablo nunca tuvo nada de qué acusarlo donde él pudiera haber fallado.
Tenemos que aceptar la autoridad de nuestros padres y tratarlos con respeto. Ahí tenemos Levítico 19:3. Eso es todo lo que estamos viendo, eso lo encierra la palabra honra, honrar a nuestros padres. Cada uno temerá, fíjense cómo dice Levítico, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y luego encontramos en Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios está diciendo que debemos tratarlos con respeto. Así es que la honra es más que simple y sencillamente traerles un regalo. La honra es valorarlos, aceptar su autoridad, tratarlos con respeto y cuidar de ellos cuando ya no tengan la capacidad de valerse por sí mismos. Por eso vemos que este asunto de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, era el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios nos dejó. Ahora veamos cómo en el Nuevo Testamento, eso lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en Marcos 9, del 2 al 13, encontramos un evento que lo vamos a leer completo porque nos va a ir ayudando en el resto de la meditación de esta mañana. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció, ¿quién? Con, qué casualidad lo que está diciendo el pastor. Ya apareció que Moisés, que está hablando allá en Éxodo, y luego Malaquías habla de Moisés y de Elías. Al final del Antiguo Testamento, las últimas palabras fueron para hablar de Moisés y de Elías y de una palabra profética, que estos dos elementos, la palabra y la unción, iban a estar para empezar a transformar nuestros hogares, nuestras familias y nuestras personas como padres. 2 elementos. ¿Cuáles son? Palabra y unción. A ver, los del medio, ¿ya oyeron? ¿Cómo? Palabra y unción. Eso simbolizaban Moisés y Elías. Entonces vamos a ver lo que había pasado. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que le hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado.
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que la Sagrada Escritura nos dice que el espíritu de Elías estaba en él. De tal manera que ¿qué vino predicando Juan el Bautista? ¿Qué es lo que vino haciendo? Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Él venía a preparar el camino del Señor. Todavía no aparecía Jesucristo en la escena pública. Ya estaba el Señor Jesucristo en el mundo, ya tenía 30 años de edad, pero en aquellos días cuando Juan el Bautista estaba predicando, la gente venía y se bautizaba, y él precisamente hablaba de esto. Él hablaba de la reconciliación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, que el que robaba ya no robara más, que el que mentía ya no mintiera más, que el que tenía autoridad no abusara de la autoridad. Estaba preparando el camino del arrepentimiento y de la reconciliación para la venida del Señor. Entonces vemos que Elías estaba, el espíritu de Elías, el Espíritu Santo ya estaba haciéndose presente en este momento. Entonces vemos que dice: os digo que ya Elías ya vino. Y seguimos leyendo. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, le viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿y qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces encontramos en este evento a Elías y a Moisés. Figuras de la palabra y de la unción. Dos cosas que no pueden faltar en nuestras vidas. Dos cosas que no deben de faltar en tu vida. Dos cosas que van a determinar los resultados que vas a tener a partir de hoy. Porque la palabra depende tu fe. De la palabra que tú conozcas, a cuanto más palabra que tú tengas, así va a ser la fe que hay en tu corazón. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no puedes ver ningún milagro. El Señor le estaba hablando a un hombre que tenía un gran problema. Este hombre en su familia había soportado durante muchos años aquella enfermedad en su hijo. Todos pensaban
que era un ataque de epilepsia y que era una cosa del sistema neurológico. Podían haber pensado muchas cosas. Lo importante es que a aquel niño le agarraban desde niño como ataques, y cuando le agarraban se tiraba sobre el fuego, sobre el agua. Podía haberse ahogado, podía haberse quemado, podía haberse accidentado, podía haber muerto, pero siempre había un evento: querer quitarle la vida. Entonces vemos que este padre tenía un problema grande en su familia. Cuando yo hablar de Jesús, hablar de los discípulos, de los milagros que ellos hacían, le trajo su hijo a Jesús. Ahí encontramos que en aquel evento, ya vieron ustedes, lo acabamos de leer, Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, si puedes creer, si puedes tener ¿qué? Fe. Si tienes fe, si puedes creer, si tienes fe, si puedes creer y si tienes fe, esto viene porque conoces la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, si no tienes una palabra que toque tu mente, que toque tu corazón, que te esté moviendo a confiar, porque si Dios habló, Él es el todopoderoso Dios. Si Dios lo dijo, es que se va a cumplir tarde que temprano en nuestras vidas. Ahora, ¿ves lo importante que es la palabra? La importante que es la palabra, sumamente importante, porque así, según la palabra que hay en tu vida, va a ser tu fe. Y conforme tú tengas y mantengas en tu corazón esta palabra, la presencia de Dios a través de la unción va a ser lo que va a provocar y a establecer en el reino de los cielos el milagro que tú esperas. La unción, Elías, Moisés, la palabra, Elías, la unción. Entonces ahí estaban presentes con Jesús en aquel momento de transfiguración. ¿Qué estaba diciéndonos el Señor Jesús? Que esto es básico, que esto es necesario para que tú puedas moverte en el poder y ver que las cosas que tú puedas hablar y decir salgan precisamente fundamentadas en lo que Dios ha dicho. La unción, ¿qué es la unción? La unción es la presencia, el poder, la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas como hijos, como creyentes en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios nos dio la unción? ¿Para qué Dios puso al Espíritu Santo en nuestras vidas? Para que nosotros tuviéramos poder y autoridad para establecer el reino de Dios en nuestra familia, en nuestra casa y en nuestro hogar. Entonces tenemos la palabra y la unción, la palabra y el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Por eso, una de las primeras cosas que debe de provocarse a través de nuestras bocas son los milagros que deben de suceder en nuestro hogar. Una de las primeras cosas que deben de provocarse a través de nuestra boca son los milagros que deben de suceder en nuestro hogar. El primer espacio donde Dios quiere manifestarse en este mundo, óyelo, el primer espacio donde Dios se quiere manifestar en este mundo es en tu hogar, en tu casa, en tu familia, porque la familia y las familias y las personas son las que componen su iglesia. Dios quiere que cada familia de la iglesia esté en paz.
Dios quiere que cada familia esté en armonía con sus padres, con sus hijos y los hijos con los padres. Dios quiere que la armonía entre los esposos y las esposas esté bien. Dios quiere que entre hermanos estén perfectos. Eso es lo que Dios quiere. Una familia unida para poder manifestar su poder y su autoridad. Y ese poder y autoridad se va a manifestar solamente a través de tu boca, si estás en la palabra y estás con la presencia, la unción del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso estoy seguro que todos aquí tenemos familiares que no conocen al Señor, o familiares que habiéndolo conocido se apartaron de Él, porque fueron paulatinamente dejando de reunirse. Algunos cristianos, algunos padres empiezan a dejar de asistir a la iglesia. Empiezan a comprometer el día del Señor y otros días de reunión. Empiezan a comprometerlo, empiezan a negociar el tiempo de Dios. Y eso va dando un testimonio a sus hijos. Quieranlo o no, padres, el testimonio que ustedes le han dado a sus hijos, y después le dicen: ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? ¿Por qué mi hijo ha perdido la fe en Dios? ¿Por qué mi hijo ya no cree? ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos dejado de asistir, hemos dejado de participar. Y si asistimos, venimos por costumbre y por religión, pero en nuestro interior, en nuestro hablar, en nuestro platicar diario, no se revela ni se manifiesta la fe que Dios quiere a través de su palabra que tú experimentes y puedas decirle a tu hijo: hijo, vamos adelante, vamos a salir adelante con el Señor, no con mis consejos o mis palabras, sino lo que Dios espera y quiere de ti. El poder de Dios tiene el poder para hacer que tú vuelvas a sus caminos, para que lo que tú sientes en tu corazón seas capaz de perdonar, porque los padres no perdonan. Y ese odio y ese rencor que tienen contra fulano, contra mengano, lo transmiten a sus hijos. Y sus hijos obviamente han sembrado una semilla. Y lo que tú odias, ellos lo van a odiar. Lo que tú no quieres, ellos no lo quieren. Y si tú no quieres venir a la iglesia en un corazón correcto a alabar a Dios, ellos tampoco lo van a hacer. ¿Quieres una familia restaurada? Padre, restaura tu corazón con la palabra y con el Espíritu. Vas a encontrar cosas grandes y maravillosas. Por eso todos tenemos familiares, hijos que no están en plena comunión con Dios y se apartaron. Hijos que creyeron y se apartaron. Tienes una familia tal vez que critica a los líderes de tu iglesia y que estás oyendo que están criticando, y te juntas con otros hermanos y los hijos están oyendo, y lo que estás es sembrando ese odio, esa discordia. A lo mejor tú mañana como padre ya perdonaste, pero a ellos se les quedó el rencor y el coraje contra aquel hermano que un día tú dijiste que te hizo daño. Dios quiere sanar nuestros corazones. Vamos a ver por qué se aparecieron nuevamente en el Nuevo Testamento Moisés y Elías. O sea, la palabra y la unción. ¿Qué debería pasar con la palabra y la unción? ¿Qué debería pasar después de esa visitación que estaba haciendo? Dice la historia que acabamos de leer de aquel joven que estaba endemoniado. Dice que cuando llegó le dijeron, aquel hombre les dijo a sus discípulos de Jesús: sánenlo, y no pudieron echar fuera aquel demonio. Y entonces cuando Jesús llegó, les preguntó y les dijo: ¿qué es lo que pasa? Entonces le contestó aquel hombre: sí puedes ayudarnos, ayúdanos, si puedes hacer algo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el problema no está en Dios. Dios es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él.
Por eso en esta mañana tan importante, cuando alabamos y cantamos, Dios comenzó diciéndonos: yo soy el todopoderoso Dios y no hay nada imposible para mí. Él comienza con un pensamiento. Nosotros decimos: si puedes hacer algo. Dios nos lleva al problema, no es Él. El problema hemos sido nosotros, que no hemos tenido la fe suficiente para creer. Y no hemos tenido la fe suficiente para creer porque no hemos estado en su palabra, escuchando, leyendo, comunicándonos con Él, estando en oración, leyendo en las Escrituras y no faltando a las reuniones de la iglesia. Porque en las reuniones de la iglesia el propósito de Dios es que vengas a alabarlo y adorarlo, y entonces Él te habla y te bendice con su consejo, con su dirección y con su provisión. Familia, necesitamos a Dios todo el tiempo. Resumiendo el asunto, tratando de hacer un resumen de lo que hasta ahorita hemos visto, está Jesús con sus discípulos. Subió al monte, se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías, figuras de... Y esto le da continuidad a lo que leímos en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que no haya maldición sobre la tierra. Y luego de esta transfiguración aparece un padre clamando por su hijo, el cual estaba endemoniado, un hijo al cual el demonio quería ¿qué? Matarlo. Quiero que me entiendas, el diablo está a la expectativa para ver de qué manera hacer que nuestros hijos mueran. El diablo está a la expectativa para hacer que nuestros hijos mueran. Si somos tantito observadores, fue uno de los primeros ataques sobre la humanidad, sobre la primera familia. ¿Quién fue la primera familia? Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Meterse en el corazón de uno de ellos para que matara a su hermano. Caín asesinó y mató a su hermano Abel. ¿Y sabes por qué? Porque veía que Abel era un joven que iba a despuntar, que iba a ir grandemente haciendo cosas para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana, los únicos que podemos y que vamos a pelear esa batalla espiritual, los que vamos a pelear para que el diablo no pueda ir en contra de nuestros hijos, somos nosotros los padres. Y no estoy hablando solamente del varón, estoy hablando de la madre y del padre. Son los padres. Los únicos que podemos dar la batalla somos los padres. Es el poder que Dios ha depositado en nuestra boca para decretar sobre la vida de ellos. Este poder es un gran poder y es un fuerte poder para determinar lo que debe de pasar con ellos. ¿Por qué lo dice, pastor? ¿Dónde lo dice que Dios nos ha dado este poder? Acabamos de leerlo. Si puedes hacer algo, Dios le dice no. El problema está si tú crees. Si puedes creer, ese fue el reto. Al que cree, todo lo es posible. ¿Qué tenía que decir aquel padre?
Te estoy oyendo, estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Tu palabra me está haciendo entender. No era el poder de Dios que estaba fluyendo, no. Era Él el que estaba siendo modificado, transformado en su mente y en su corazón. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando le cayó aquel 20, su mente se abrió y entonces exclamó, decretó: creo que tú puedes hacerlo. Creo que tú puedes hacerlo. Y entonces el Señor obró el milagro. Tenemos que darnos cuenta que Dios ha puesto este poder en nuestra boca para poder decretar lo que va a pasar con nuestros hijos. Quiero decirte que a veces sobre la vida de nuestros hijos, a veces sobre la vida de nuestros hijos están operando espíritus malignos contra los cuales debemos de luchar para que esos espíritus sean echados fuera de sus vidas y de nuestras casas. ¡Qué fuerte! Pero Dios ama a la familia. Dios ama a Mijés, Dios ama a las familias de aquí, pero nosotros hemos andado distraídos en discusiones, en diferencias, en peleas entre nosotros. Y mientras nuestros hijos están siendo expuestos a la misma muerte, y si no son creyentes, a la muerte eterna. Porque nosotros estamos distraídos, guardando rencor contra el pastor, contra la pastora, contra los líderes, contra el líder fulano, y criticando por esto y criticando por aquello, y nos olvidamos de que tenemos una familia, hijos, hermanos por quien defender, y que no se trata, porque la pelea no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, contra el diablo mismo que quiere destruir tu vida, la de tu hogar y la de tu familia. Y hoy Dios quiere levantar en esta semana una semana de victoria. Que no puede el diablo contra Mijés, que no puede el diablo contra nosotros. La palabra y la unción representan ese lugar donde debemos de estar para hacer que llegue el momento en que tú puedas ver con los ojos espirituales la restauración, la recuperación del corazón de tu hijo. ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Dios está apuntando a toda tu casa, no solo a ti como padre. Por eso en Hechos 16:31 el Señor dejó escrito esto, y eso es para todos nosotros. Hoy lo podamos leer y grabar en nuestro corazón. El Espíritu Santo dijo a través de estos siervos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Repítelo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú eres el portador del reino para tu casa. Tú eres el portador del reino para tu casa. ¿Y sabes dónde se manifiesta el reino? ¿Dónde está el rey? Si no hay rey, no hay reino.
Si el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que es Dios, que es el Rey, está en tu corazón y vive en ti como Padre. Y hago la extensión. Si tus padres no son creyentes y tú eres un hijo creyente, tú tienes al Rey en tu corazón. Y cuando llegas a tu casa, seas padre o seas hijo, el reino llega a tu casa. No se te olvide quién eres. No se te olvide quién vive en ti. No se te olvide quién está en ti, el todopoderoso Dios. Debes darte cuenta que cuando tú llegas a tu casa, el reino de Dios también. Cada que tú entres a la habitación de tus hijos, también está entrando el reino de los cielos, porque Dios camina contigo y es más, está en ti. Hijos, sus padres son portadores de la palabra poderosa de Dios. Hijos, sus padres son portadores de la presencia. De la presencia de Dios. Por eso a Dios le duele que tú ofendas a tu padre, que tú ofendas a tu madre. Es que ellos me hicieron, ellos me volvieron. No te está preguntando Dios. Tú no eres el juez. Él es el juez. Él va a juzgar a tus padres. Tu responsabilidad es honrarlos y obedecerlos, porque Dios te ama a ti y quiere bendecirte a ti con larga vida y que seas prosperado en todas las cosas. Pero si consciente y entendiendo esto te pones rebelde y en desobediencia, hay una maldición terrible en la palabra de Dios. Vivirás pocos años. No vas a prosperar en nada de lo que emprendas. Arrepiéntete de tu pecado, de tu desobediencia, de querer vivir tu vida a tu manera. O tu vida le pertenece a Jesús y a Dios, o te perteneces al diablo y te estás yendo al infierno. Pero sí, vive tu vida como tú quieras. Goza los placeres que el mundo y el diablo te han puesto. Pero sábete una cosa, que el Dios de los cielos, el Dios que te ama, te habló y te dijo: apártate ahorita que estás a tiempo. Cambia de vida, transforma ahorita, porque yo quiero bendecir a mi gente y a sus familias. Y hoy que tú estás aquí, tú que me oyes por en internet, te bendigo a ti y a tu familia. Cambia y transfórmate, porque la gracia de Dios está aquí y está allá contigo para alcanzarte, transformar y bendecir tu vida. Este muchacho estaba mal física y espiritualmente. Este muchacho tenía muchos años con problema. Esta familia tenía muchos años con problema. ¿Hasta cuándo fue que el problema se solucionó? Hasta el momento en que un padre se levantó para buscar y clamar la ayuda de Dios. Hoy Dios nos dice: levántate. Por eso al principio Dios nos dijo: hoy voy a meter mi mano en tu hogar, voy a meter mi mano en tu hogar, me voy a entrometer en tu familia, pero quiero que hoy cambie. Hoy quiero que mis ojos, mi corazón y mi boca estén en tu familia para hacer la transformación que yo quiero hacer en ti y en tu hogar. Hasta que ese padre clamó y dijo: libéralo, lo está matando.
Si crees que tú tienes el poder para clamar e interceder, todo te será posible. Quiero decirte, créelo, para que puedas ver un día venir a tus hijos al altar, verlos postrados delante de Dios. Y si tus hijos están bien y andan en los caminos de Dios, al menos eso creemos, sean mejores en las manos de nuestro Dios. Que sean sanados, que sean libertados, que sean restaurados. Porque el reino consiste en que tú les prepares el camino por el cual ellos van a andar, el camino de hacer la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandatos, sirviéndole el resto de sus días. Porque el reino de Dios consiste en que ellos avancen a donde tú no llegaste. Si tú como padre no pudiste terminar tu escuela, tu universidad, que tus hijos lo hagan. Que tú como padre no pusiste más que un nivel económico, tus hijos te superen. Que tú no ganaste almas para Cristo, más que un alma, que ellos ganen 20, que ellos ganen 30. Que tus hijos destaquen. Que reciban el premio y la bendición que tú no alcanzaste. Que logren para su Señor aquello para el cual a nosotros ya nos está dando tiempo. Habemos algunos padres que ya estamos grandes, ya no tenemos el tiempo para seguir haciendo muchas otras cosas, pero que ellos continúen la misión que Dios puso sobre nuestras vidas, que su visión sea más grande que la nuestra y su poder y autoridad sea más grande que el nuestro. Para eso los padres de hoy tenemos que clamar por nuestros hijos. Dios bendijo a un padre llamado David, aquel varón conforme a su corazón. David fue un padre que bendijo a sus hijos y les dejó a Salomón, su hijo, una gran herencia. Pero no nada más solamente le dejó recursos, le dejó la indicación de cómo usar los recursos. Debemos nosotros de dejarles una herencia a nuestros hijos, pero Dios quiere que esa multiplicación venga. Por eso dice la palabra que la riqueza y todo lo que Dios nos puso está aquí en la tierra. Estoy hablando de los bienes materiales. Todo Dios nos lo da aquí. Pero cuando la tierra es maldita por causa del pecado, la tierra se endurece. Y tenemos que esforzarnos y pelear y con el sudor de nuestra frente sacar el pan de cada día. Pero cuando venga la armonía a los hogares, por eso dice, vienen los días proféticos, cuando los corazones de los padres se van a volver a los hijos, de los hijos a los padres. Y entonces dice, no sea que venga yo y maldiga la tierra. Dios no quiere ya más maldecir esta tierra. Quiere que esta tierra se abra en bendición para bendecirte a ti, a tus hijos. Les dejes herencia como David a Salomón, y tus hijos tengan la sabiduría para usar lo que tú les has dejado y les vas a dejar. Por eso Dios dice, cuéntenle
Cuéntenle a sus hijos lo que yo hice con ustedes. Dios ha hecho milagros en nosotros. Nos ha perdonado, nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha protegido, nos ha preservado. Y estamos aquí el día de hoy en su preciosa casa. Cuéntale a tus hijos lo que yo hice con ustedes. Asegúrense que generación tras generación sepan lo que yo he hecho. Yo quiero que mis hijos, Daniela y Irán, gocen de la bendición de Dios. Y que sus hijos gocen de la bendición de Dios. Y que los hijos de Elías gocen de la bendición de Dios. Y del pequeñito que viene en camino, gocen de la bendición de Dios. Como dice la palabra, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy venía en el carro y venía con el niño sentado en la parte de atrás. Me vine con él solo. Él quería venirse conmigo y dije, vamos pues, ponte tu cinturón. Ya le puse el cinturón, se sentó atrás. Cuando veníamos caminando, venía muy silencito. Y le dije, hijo, Dios es bueno. Dios nos ama y Dios es todopoderoso. Le dije, hijo, es más poderoso que Thor. Es más poderoso que el Capitán América. Es más poderoso que Hulk. Es más poderoso que Superman. Es más poderoso que todos tus soldados que tienes. Porque él considera que son muy poderosos. Dios es más poderoso que ellos. Y Dios creó los cielos, los pájaros. Él hizo el sol, Él hizo la luna, Él hizo las estrellas. Y estaba pensando. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Me hizo a mí, te hizo a ti. Y está haciendo, Dios está haciendo a tu hermanito en el vientre de tu mamá. Comenzó chiquitito y Dios lo está haciendo crecer. Se quedó pensando. Le dije, Dios es bueno, hijo. Y dijo, sí, habito. Sí, habito. Cuéntale a tus hijos, a tu generación, lo que Dios ha hecho contigo. Porque ellos van a ser los responsables de llevar el mensaje de salvación a todos los demás. Como Dios te prosperó, como Dios te salvó. No digas, porque yo soy muy inteligente, porque yo sí estudié, porque yo logré esto, y mira, hice esto, hice el otro. Tú tienes que hacerlo mejor. Mientras tú no le des la gloria a Dios, no va a haber bendición en tu hogar. Él es el que te dio la habilidad, la capacidad y los estudios que tienes. Él te dio el trabajo que tienes. Él te ha dado la vida. Él te ha dado la salud para tener lo que tienes. Dale la gloria a Dios siempre delante de tus hijos. Y diles, por Dios tengo lo que tengo y soy lo que soy. Para Dios es la honra y la gloria. Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. El Dios de mi familia, el Dios de mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay alguien? Quiero decirte, el primer paso para avanzar en este proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros es que tú le entregues tu corazón a Jesús. Si no le habías entregado tu corazón a Jesús, yo quiero decirte que Jesucristo es Dios. Él es el que murió en la cruz para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él es el que tiene el poder para transformar tu vida y transformar tu hogar. Sin Él nada podremos hacer.
Si Él entra a tu corazón y realmente toma el control, ya no vas a estar jugando a la religión, estar complaciendo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. No sé, ¿es Él o no es nadie? Es Dios el que debe de gobernar tu mente, tu corazón, tu familia y tu hogar. No podemos estar negociando, porque eso va a traer la destrucción de nuestra familia y después lo vamos a sufrir. Hoy es el momento en que tú le entregas tu vida a Jesús. Diles: si nunca lo has hecho, yo te quiero invitar. No quiero pasar esta oportunidad. Cierra tus ojos ahí en donde estás y repite conmigo: si quieres el perdón de tus pecados, la vida eterna y que Dios entre a tu hogar y a tu familia. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que te necesito, que he pecado, que me he apartado de ti y estoy sufriendo las consecuencias de estar lejos. Pero hoy te abro mi corazón, te invito a entrar y te acepto como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Yo creo que tú viniste a este mundo, subiste a la cruz, derramaste tu sangre, moriste por mí para salvarme y que yo tenga vida eterna. Hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí en tu lugar. Si hiciste esta oración recibiendo a Jesús, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Levanten su mano en alto, su mano en alto. Todos los que hicieron esta oración, no se queden en su lugar. Pasen al frente, denle la gloria a Dios y Dios va a bendecir sus vidas. Los que hicieron esta oración, pasen al frente. Los que levantaron sus manos, pasen, pasen, denles un aplauso. Quédense aquí. La mejor decisión. Su hogar va a cambiar, su familia va a cambiar, Dios la va a cambiar. Mejor decisión. Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Te doy gracias porque me has hecho tu hijo o tu hija. Gracias por ser mi padre. Gracias por darme una familia en esta tierra. Hoy declaro
que mi familia es bendecida y será bendecida a partir de este día. Mete tu mano en mi hogar. Interven, Señor Jesús. Echa fuera todo espíritu. Y gracias por recordarme que has puesto en mi boca tu palabra y la unción para bendecir mi hogar y mi familia y declarar que mis hijos vienen a tus caminos, bendecidos, prosperando y en victoria. Amén.